Hola, ¿qué tal, amantes de la huerta y el jardín? ¿Ya tienen listos sus sobres de semillas de pimiento? ¿Se están preparando para sembrar en febrero, tal como nos han enseñado siempre? Pues, ¿qué pensarían si les dijera que se están precipitando y que corren el riesgo de terminar con plantas débiles y estiradas? Sí, así como lo oyen. Hoy les voy a explicar por qué dejé de sembrar los pimientos tan temprano y cómo, a pesar de empezar en marzo, mis plantas crecen mucho más fuertes, compactas y terminan superando a las que estuvieron sufriendo en la ventana desde febrero. Compartiré con ustedes mi técnica paso a paso para acelerar el desarrollo del cultivo, desde el remojo de las semillas hasta el primer abonado. Quédense hasta el final, porque les revelaré el gran secreto para que sus pimientos crezcan a pasos agigantados. Por cierto, cuéntenme ahora mismo en los comentarios, ¿en qué fecha suelen sembrar ustedes habitualmente? Me encantaría comparar nuestras experiencias. Primero, entendamos de dónde viene esa costumbre de sembrar casi en enero. La lógica es simple. El pimiento tiene un periodo de vegetación bastante largo, de entre 100 y 150 días, según la variedad. Por eso, para alcanzar a cosechar antes de que termine el verano, se cree que hay que darles ventaja. La idea, en esencia, es correcta, pero no tiene en cuenta un factor crítico: las condiciones reales de febrero. En esta época los días son todavía muy cortos, y el sol, aunque salga, apenas tiene fuerza. La luz que entra por la ventana es totalmente insuficiente. Como resultado, los brotes se estiran buscando desesperadamente cualquier rayo de luz, volviéndose delgados, pálidos y frágiles. Si a eso le sumamos el frío que desprende el cristal y el aire seco de la calefacción, tenemos el escenario perfecto para el estrés y enfermedades como la temida caída de las plántulas o el hongo del semillero. Así, por querer adelantarnos, en lugar de obtener plantas fuertes y sanas, terminamos con maratonistas agotados, que ya no tienen energía para lo más importante: la producción de frutos. Vamos a empezar desmitificando algo muy común: la creencia de que sembrar lo antes posible siempre es mejor. Pensemos en una planta como si fuera un niño pequeño. Si lo obligas a estar despierto las 24 horas del día sin darle suficiente alimento, no va a crecer más fuerte. Todo lo contrario. Con los semilleros ocurre exactamente lo mismo. En febrero, cuando los días todavía son cortos y grises, la planta agota todas sus reservas intentando alcanzar la poca luz que hay. En lugar de desarrollar un buen sistema radicular o un tallo firme, se estira desesperadamente. El resultado son tallos largos y débiles, hojas pequeñas y un color pálido. Toda la energía se va hacia arriba, dejando las raíces prácticamente sin nada. Una planta así no solo se ve frágil, es que realmente lo es. Se dobla con facilidad, no tiene fuerza para absorber nutrientes, y es el blanco perfecto para los hongos y otras enfermedades. En cambio, al esperar a marzo, el panorama cambia por completo. Los días son más largos, el sol tiene más fuerza, y las condiciones, incluso en una ventana, son mucho más favorables. Desde el primer momento, la semilla recibe la energía necesaria para crecer de forma equilibrada, desarrollando un tallo robusto y unas raíces realmente potentes. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo saber cuál es el momento ideal para sembrar en tu zona? Existe una fórmula muy sencilla y fiable. Por lo general, los pimientos están listos para el trasplante entre los 60 y 75 días de vida. Primero, define la fecha aproximada en la que llevarás tus plantas al lugar definitivo. Esto depende totalmente de tu clima y de si cultivarás en invernadero o al aire libre. Por ejemplo, en zonas de clima templado, el trasplante suele hacerse a mediados de mayo bajo cubierta o a principios de junio en exterior, una vez que el riesgo de heladas tardías ha pasado por completo.
Supongamos que vas a trasplantar el 15 de mayo. Si contamos 70 días hacia atrás, nos situamos a principios de marzo. A esto hay que sumarle entre 7 y 10 días para que las semillas germinen. Por lo tanto, el momento óptimo para la siembra sería la primera semana de marzo. En regiones más cálidas, esto podría adelantarse a finales de febrero, mientras que en las zonas más frías sería a mediados o incluso finales de marzo. Hacer este cálculo es mucho más seguro que seguir un calendario de forma ciega. Te permite tener el plantón listo justo cuando lo necesitas, evitando que crezca demasiado y sufra por estar demasiado tiempo en el semillero junto a la ventana. El siguiente paso clave para acelerar el crecimiento es, sin duda, elegir las semillas adecuadas. Si decides sembrar un poco más tarde de lo habitual, lo ideal es buscar variedades, con un ciclo de cultivo más corto. Prioriza los híbridos y variedades de maduración temprana o media. Verás que esta información siempre aparece detallada en el sobre de las semillas. Este tipo de pimientos tendrá tiempo suficiente para dar una buena cosecha, incluso si empiezas la temporada con algo de retraso. Claro que, si te hace ilusión cultivar alguna variedad exótica de maduración tardía, probablemente tendrás que sembrarla antes, pero ten en cuenta que, en ese caso, deberás garantizarle condiciones ideales y una iluminación artificial potente. Otro factor fundamental es la frescura de las semillas. Aunque el pimiento mantiene su capacidad de germinación durante unos 3 o 4 años, esta calidad disminuye con el tiempo. Al usar semillas frescas, conseguirás que los brotes salgan mucho más rápido y de manera uniforme. Por eso, antes de comprar, comprueba siempre la fecha de caducidad en el empaque. Y un último consejo: no intentes cultivar muchísimas variedades a la vez. Es mucho mejor seleccionar entre 3 y 5 variedades fiables, que sepas que funcionan bien en tu clima, y dedicarles toda tu atención. Te aseguro que obtendrás mejores resultados, así que intentando abarcar decenas de sobres distintos. Antes de empezar con la siembra, es fundamental preparar bien las semillas. No se trata de un simple ritual, sino de un paso clave para descartar las que no sirven y darle un impulso inicial a las que sí tienen potencial. Vamos a empezar con la selección en salmuera. Es un método tradicional, pero sigue siendo increíblemente eficaz. Solo tienes que disolver una cucharadita de sal común en un vaso de agua y echar las semillas. Revuelve bien y deja que reposen entre 5 y 7 minutos. Verás que las semillas vacías o débiles se quedan flotando en la superficie. Esas puedes descartarlas sin miedo, porque no van a germinar. En cambio, las que se hundieron son las semillas sanas y cargadas de nutrientes. Esas son las que nos darán una cosecha fuerte y vigorosa. Después de esto, asegúrate de enjuagarlas muy bien con agua limpia para quitarles cualquier resto de sal. Lo más fácil es usar un colador pequeño o un trozo de gasa. Este proceso apenas te quitará 10 minutos, pero te garantiza una mejor germinación y te ahorra mucho espacio en los semilleros, evitando plantar semillas que no van a brotar. Es muy visual. Imagina el vaso con los futuros campeones en el fondo y las que no sirven flotando arriba. Una vez seleccionadas las mejores semillas, el siguiente paso fundamental es la desinfección. En su superficie pueden esconderse esporas de hongos y bacterias capaces de acabar con los brotes, incluso antes de que nazcan. Si nos saltamos este paso, corremos el riesgo de enfrentarnos a la temida pata negra o a la podredumbre de las raíces. Existen varios métodos sencillos y muy eficaces para desinfectarlas. El más clásico consiste en sumergirlas en una solución de permanganato de potasio al 1% durante unos 20 o 30 minutos. El líquido debe tener un tono rosa intenso. Al terminar, asegúrate de enjuagarlas bien con agua limpia. Otra excelente opción
es utilizar agua oxigenada al 3%. Solo tienes que dejar las semillas a remojo, sin diluir el producto, entre 7 y 10 minutos. Lo mejor de este método es que, además de desinfectar, el agua oxigenada ablanda la cáscara de la semilla, lo que ayuda a que germinen mucho más rápido. También puedes usar productos biológicos modernos, como el Fitosporin M. Dilúyelo según las instrucciones y sumerge las semillas. Esto no solo elimina los patógenos, sino que aporta microorganismos beneficiosos que protegerán a la planta en el futuro. Este paso es tu mejor seguro contra enfermedades y la clave para que tus plantas crezcan sanas y fuertes. Y ahora pasamos a lo más interesante, la estimulación. Con este paso logramos despertar las semillas y activar su crecimiento, lo que acelera significativamente la germinación. En ocasiones, esto nos permite ganar de 3 a 7 días, algo fundamental si vamos un poco tarde con la siembra. Para estimularlas, pueden usar tanto productos comerciales como remedios caseros. Entre los industriales, los bioestimuladores y adaptógenos funcionan de maravilla. Solo diluyan unas gotas en agua según las instrucciones y sumerjan las semillas durante unas horas. Estos productos mejoran la energía de germinación y refuerzan la resistencia de la planta ante cualquier tipo de estrés. Si prefieren los métodos naturales, no hay nada como el aloe vera. Necesitan una hoja de una planta que tenga al menos 3 años. Déjenla reposar unos días en la nevera, extraigan el jugo y mézclenlo con agua a partes iguales. Remojen las semillas en esta solución entre 6 y 8 horas. El aloe es un potente bioestimulante natural. Recuerden algo muy importante. Tras la estimulación, no deben lavar las semillas. Siémbrenlas directamente o pónganlas a germinar de inmediato. Este truco es, literalmente, activar el modo turbo para sus futuros pimientos. La clave para que cualquier semillero tenga éxito es, sin duda, el sustrato. Y si hablamos de pimientos, estos son especialmente exigentes con la calidad de la tierra. Necesitan una mezcla que sea ligera, esponjosa, nutritiva y capaz de retener bien la humedad, manteniendo siempre un pH neutro. Comprar sustrato preparado en la tienda es muy cómodo, pero no siempre es la mejor opción. A menudo, estas mezclas tienen una base de turba que se seca demasiado rápido y tiene una reacción ácida, algo que a los pimientos no les gusta nada. Por eso, yo prefiero mejorar el sustrato comercial o preparar mi propia mezcla desde cero. Aquí les comparto mi receta ideal, probada durante años. Mezclen 2 partes de turba neutra o fibra de coco, una parte de compost maduro o humus de lombriz, una parte de tierra de huerto, siempre que sea de buena calidad, y una parte de material para airear. Para esto último, la perlita o la vermiculita funcionan de maravilla, aunque también pueden usar arena gruesa de río. La perlita y la vermiculita hacen que la tierra sea más aireada, evitan que se compacte y retienen el agua para soltarla poco a poco según lo necesiten las raíces. Por cada cubo de esta mezcla, añado también un vaso de ceniza de madera. Es una fuente fantástica de potasio, fósforo y muchísimos microelementos, además de ser un excelente corrector de acidez. Con un sustrato así, sus plantas tendrán todo lo necesario para crecer sanas y fuertes desde el primer momento. Incluso si has preparado el sustrato ideal, es posible que contenga microorganismos patógenos, larvas de plagas o semillas de maleza, especialmente si utilizaste tierra de tu propio jardín. Por eso, antes de la siembra, es fundamental desinfectar la tierra, y existen varias formas de lograrlo. El método más tradicional, aunque también el más laborioso, consiste en esterilizarla con calor. Puedes extender la tierra en una bandeja, formando una capa de unos 5 centímetros y meterla al horno a 90 grados durante media hora. Otra opción es hacerlo al baño María. Sin embargo,
debes tener en cuenta que este proceso elimina tanto los patógenos como los microorganismos beneficiosos. Una alternativa más respetuosa y actual es el uso de fungicidas biológicos. Unos días antes de sembrar, riega el sustrato con una solución de productos como Phytosporin o preparados a base de trichoderma. Estos productos contienen hongos y bacterias beneficiosas que frenan el avance de enfermedades. No solo limpian el suelo, sino que lo enriquecen, creando el ecosistema ideal para que las raíces crezcan con fuerza. Personalmente, prefiero este método, ya que en lugar de esterilizar la tierra, lo que hacemos es sanearla y revitalizarla, algo mucho más provechoso para el futuro de nuestras plantas. Elegir el recipiente adecuado para la siembra no es un detalle menor, es un aspecto fundamental del cultivo. Al pimiento no le gusta nada el repicado, es decir, ese trasplante en el que se pueden dañar las raíces. Sus raíces son sumamente delicadas y les cuesta mucho recuperarse de cualquier herida. Cualquier trasplante brusco supone un estrés que detiene el desarrollo de la planta entre 1 y 2 semanas. Y nuestro objetivo es justo el contrario, acelerar su crecimiento. Por eso, la mejor opción es cultivar los pimientos sin repicado o mediante un trasplante muy suave. Lo ideal es usar recipientes individuales, bandejas de alvéolos grandes o vasos de plástico o turba de al menos 200 mililitros. Al sembrar en envases individuales, luego podremos pasar la planta a una maceta mayor, simplemente moviendo todo el bloque de tierra, sin molestar a las raíces. Si aún así prefieres sembrar en una bandeja común, hazlo dejando mucho espacio entre semillas y realiza el trasplante lo antes posible, en la fase de cotiledones, cuando la raíz todavía es pequeña y el daño es mínimo. Pero mi elección es clara: un recipiente individual para cada una de tus futuras plantas. Listo, ahora que lo tenemos todo preparado, es momento de empezar con la siembra. Pero cuidado, que este paso tiene su truco. La profundidad ideal para las semillas de pimiento es de apenas 1 centímetro o centímetro y medio. Si las dejas muy superficiales, al brote le costará desprenderse de la cáscara de la semilla. Pero si las entierras demasiado, les será muy difícil salir a la superficie y crecerán débiles o de forma irregular. Primero, llena los recipientes con el sustrato, compáctalo un poco y riégalo bien para que la tierra se asiente. Luego, haz un pequeño agujero en el centro y coloca 1 o 2 semillas. Ponemos 2 por seguridad, ya que más adelante podremos retirar con cuidado el brote más débil. Ahora, cubre las semillas con un poco de tierra seca y presiona ligeramente. Un detalle importante: no vuelvas a regar por encima. Así evitamos que se forme esa costra dura en la superficie que impide el paso del aire. Con la humedad que ya tiene el sustrato, es más que suficiente para que germinen. Este método asegura un contacto perfecto entre la semilla y la tierra, creando el ambiente ideal para que despierten. Recuerda que la precisión en este paso es la clave para obtener unos brotes fuertes, sanos y uniformes. Para que nuestras semillas, ya listas y estimuladas, broten lo antes posible, debemos recrear un ambiente ideal: el efecto invernadero. Una vez sembradas, cubre los recipientes con algún material transparente, ya sea un cristal, film de cocina o incluso una simple bolsa de plástico. El objetivo es mantener una humedad constante, tanto en el aire como en el sustrato. En este mini invernadero, el agua no se evapora, creando el entorno perfecto para que la semilla se hidrate y despierte. De esta forma, imitamos el clima tropical, que es el hogar natural del pimiento. Busca el rincón más cálido de tu casa para colocar tus semilleros. Recuerda que, antes de que asomen los primeros brotes, la luz no es necesaria, pero el calor es absolutamente vital. Eso sí, no olvides ventilar las semillas unos minutos cada día.
Solo tienes que retirar la cubierta para que circule el aire fresco. Esto evitará que aparezca moho en la superficie de la tierra. En cuanto veas que asoman las primeras cabecitas o brotes, retira el protector de inmediato. Si las dejas dentro con tanto calor y humedad, las pequeñas plantas se estirarán demasiado buscando luz y podrían debilitarse o enfermar. El control de la temperatura es, sin duda, una de las herramientas más potentes para gestionar el desarrollo de tus semilleros. Cada etapa del pimiento requiere un clima específico. Para lograr una germinación rápida y uniforme, lo ideal es mantener el ambiente entre 25 y 28 grados centígrados. En estas condiciones, los brotes pueden aparecer en tan solo 5 o 7 días. Un lugar perfecto sería cerca de un radiador, pero ten mucho cuidado de no superar los 30 grados, ya que el calor excesivo podría ser fatal para las semillas. En el momento en que veas asomar los primeros brotes, debes actuar con rapidez. Traslada los recipientes de inmediato a un lugar con mucha luz, pero que sea fresco. Es necesario bajar la temperatura a unos 16 o 18 grados durante una semana. Este pequeño truco detiene el crecimiento del tallo y obliga a la planta a concentrar toda su energía en desarrollar un sistema radicular fuerte y vigoroso. Si no haces este cambio y dejas los brotes al calor, se estirarán demasiado buscando luz y se volverán débiles. Tras este periodo de adaptación, lo ideal es mantener una temperatura de entre 22 y 24 grados durante el día y bajar a los 18 por la noche. Esta alternancia imita las condiciones naturales y ayuda a que la planta crezca fuerte y bien curtida. La luz es vida para tus plantas. Mientras que el calor y la humedad son fáciles de proporcionar, en marzo, la luz natural todavía es insuficiente. Para lograr pimientos robustos y fuertes, necesitamos entre 12 y 14 horas de luz diaria. Una ventana común, incluso si está orientada al sur, no ofrece la intensidad necesaria. Por eso, el uso de lámparas de cultivo es algo en lo que no se debe escatimar. Es esencial para obtener resultados de calidad. Existen opciones como las fluorescentes o LED, pero las de espectro completo son la mejor elección porque imitan la luz del sol. Debes colocar la lámpara justo encima de las plantas, a una altura de 15 o 20 centímetros, y subirla a medida que vayan creciendo. Enciéndela unas horas antes del amanecer y manténla al atardecer para completar el ciclo de 14 horas. No olvides girar las macetas periódicamente para que las plantas crezcan rectas y no se inclinen hacia un lado. Un buen sistema de iluminación es el 90% del éxito para evitar que tus plantas se estiren y pierdan fuerza. Regar parece una tarea sencilla, pero es el punto donde más solemos fallar. La regla de oro es simple. Siempre es mejor quedarse un poco corto que pasarse con el agua. Las raíces del pimiento no solo necesitan humedad, también necesitan oxígeno. Si el suelo está encharcado, las raíces se asfixian y comienzan a pudrirse. Esto es una invitación directa a enfermedades como la podredumbre radicular o la temida pata negra. Solo debes regar cuando el primer centímetro de tierra esté seco al tacto. La forma más fácil de comprobarlo es hundiendo un poco el dedo en el sustrato. Asegúrate de usar agua reposada y tibia, idealmente un par de grados por encima de la temperatura ambiente. El agua fría supone un choque térmico muy fuerte para el sistema radicular. Al regar, hazlo con cuidado, apuntando a la base y evitando mojar las hojas o el tallo. Para esto, lo más práctico es usar una regadera de cuello fino o incluso una jeringa grande. Un rato después del riego, conviene remover ligeramente la superficie de la tierra con un palillo. Esto romperá la costra que se forma y permitirá que las raíces respiren mejor. Recuerda siempre, es mucho mejor un riego abundante y espaciado que estar echando chorritos de agua constantemente.
Si quieres cultivar plantas fuertes y resistentes, en lugar de ejemplares débiles y delicados, es fundamental acostumbrarlas a pequeñas dosis de estrés desde sus primeros días. Una de las técnicas más efectivas para lograrlo es el endurecimiento mediante cambios de temperatura. Ya hemos mencionado lo importante que es reducir el calor en cuanto aparecen los primeros brotes, pero mantener ciertas oscilaciones térmicas seguirá siendo muy beneficioso a medida que crezcan. Cuando tus plantines hayan ganado algo de fuerza, puedes empezar a ventilar el lugar. Abre la ventana durante unos minutos en la habitación donde los tengas, pero asegúrate de que no se formen corrientes de aire fuertes, ya que esto podría ser fatal para ellos. Comienza con sesiones de 5 a 10 minutos al día y aumenta el tiempo de forma gradual. Este proceso imita las variaciones naturales del día y la noche, lo que ayuda a que los tallos crezcan más robustos y compactos, y a que las hojas se vuelvan más densas. De esta forma, la planta aprende a adaptarse a un entorno cambiante, facilitando enormemente su posterior trasplante al invernadero o al suelo definitivo. Es un procedimiento sencillo, pero sumamente eficaz para fortalecer el sistema inmunitario de tus cultivos. Tarde o temprano, llegará el momento en que tus plantas necesiten más espacio. Es hora del trasplante o, mejor dicho, de realizar un trasvase. Como ya hemos mencionado, al pimiento no le gusta que le toquen las raíces, por lo que nuestro objetivo es que el proceso sea lo menos estresante posible. La señal ideal para hacerlo es cuando aparecen 2 o 3 hojas verdaderas y las raíces han cubierto por completo el sustrato. Esto es muy fácil de notar si utilizas vasos transparentes. El nuevo recipiente debe ser aproximadamente el doble de grande. Por ejemplo, pasar de un vaso de 200 mililitros a uno de 500. Unas horas antes de empezar, riega bien la planta para que el cepellón salga con facilidad. Gira el vaso con cuidado y verás cómo la planta sale entera, con toda su tierra, directamente a tu mano. Colócala en la nueva maceta, que ya debe tener una base de sustrato fresco, y rellena los huecos laterales presionando ligeramente. Al terminar, dale un buen riego y déjala un par de días en un lugar con luz indirecta para que se adapte perfectamente. Una vez que nuestros plantines se han adaptado tras el trasplante y ya tienen unas 4 o 5 hojas verdaderas, llega el momento clave, el primer abonado. En esta etapa inicial, los pimientos necesitan sobre todo fósforo para desarrollar raíces fuertes y nitrógeno para que el follaje crezca con fuerza. Eso sí, los nutrientes deben ser de fácil absorción y estar en una concentración baja para no dañar sus delicadas raíces. Lo ideal para esta primera dosis son los fertilizantes complejos, diseñados específicamente para semilleros. Suelen venir etiquetados como especial para plantines, y ya cuentan con todos los elementos equilibrados. Sigue siempre las instrucciones del fabricante, aunque para esta primera vez te recomiendo usar incluso la mitad de la dosis indicada para ver cómo reacciona la planta. Un detalle fundamental: nunca abones con la tierra seca. Primero riega tus plantas con agua sola y, 1 o 2 horas después, aplica la solución nutritiva. Esto protegerá las raíces de cualquier quemadura. Si prefieres opciones orgánicas, puedes usar humus de lombriz líquido bien diluido. Piensa que este primer abonado es como la primera papilla de un bebé. Tiene que ser nutritivo, pero ante todo, muy delicado. Tras el primer abonado, verás que tus semilleros empiezan a crecer con mucha más fuerza. A partir de ahora, lo ideal es alimentarlos cada 10 o 14 días. En esta fase, puedes seguir utilizando el mismo fertilizante complejo, pero ya con la dosis completa que indica el fabricante. Es muy importante alternar entre abonos minerales y orgánicos. Así les daremos a nuestras plantas un menú mucho más variado y completo. Por ejemplo, una vez puedes usar un fertilizante mineral y a los 10 días
aplicar un poco de humus de lombriz líquido o un fertilizante orgánico casero. Ten en cuenta que, según crecen, sus necesidades van cambiando. Conforme se acerque el momento de pasarlas a la tierra definitiva, el potasio debe ganar protagonismo. Este elemento es fundamental para la formación de flores y frutos, además de que ayuda a que la planta resista mejor las enfermedades y los cambios de temperatura. Por eso, para el último abonado antes del trasplante, te recomiendo usar algo rico en potasio, como el monofosfato potásico o una infusión de ceniza de madera. Si sigues este plan de nutrición, te aseguras de que tus plantas lleguen al huerto fuertes, sanas y con toda la energía necesaria para darnos una excelente cosecha. Y ahora les voy a contar un secreto que utilizo para darle un empujón extra al crecimiento de mis semilleros. Se trata de un producto de farmacia que cuesta muy poco, el ácido succínico. No es un fertilizante en el sentido estricto, sino un potente bioestimulante y adaptógeno. El ácido succínico mejora el metabolismo de las células vegetales y ayuda a que las raíces absorban mucho mejor los nutrientes del suelo. Además, aumenta la resistencia de la planta ante factores adversos, como la falta de luz o los cambios bruscos de temperatura. En pocas palabras, le da a la planta esa energía extra que necesita para crecer con fuerza. Yo lo aplico pulverizando directamente las hojas. Solo tienen que disolver una tableta de 100 miligramos en 1 litro de agua tibia. Rocíen bien sus plantitas con esta solución, preferiblemente por la mañana o al atardecer. Pueden repetir este proceso una vez cada 2 o 3 semanas. Verán que, tras el tratamiento, las plantas se vuelven mucho más robustas y las hojas adquieren un color verde intenso y vibrante. Es especialmente útil para ayudar a los semilleros a recuperarse del estrés, por ejemplo, después del trasplante, o si se han resecado por descuido. Es un remedio seguro, barato e increíblemente eficaz para conseguir unas plantas espectaculares. Incluso con los mejores cuidados, nuestros semilleros no están exentos de sufrir plagas o enfermedades. Como suele decirse, la mejor medicina es la prevención. Revisa tus plantas con regularidad. Fíjate bien en el color de las hojas, la firmeza del tallo y el estado de la superficie del sustrato. Cualquier mancha, signo de marchitamiento o la aparición de pequeños mosquitos es una señal de alerta para actuar. Para evitar hongos comunes, como el temido dumping off o caída de las plántulas, es fundamental no pasarse con el agua y asegurar una buena ventilación. También es recomendable aplicar de vez en cuando un fungicida biológico para proteger las raíces. Si notas mosquitos en la tierra, que suelen aparecer por el exceso de humedad, prueba a espaciar más los riegos y cubrir la superficie con una capa fina de arena de río o tierra de diatomeas. En caso de encontrar pulgones o araña roja, que a veces entran por la ventana, o con otras flores, no te apresures a usar químicos fuertes. En una etapa temprana, puedes combatirlos eficazmente con jabón potásico o una infusión de ajo. Al final, el secreto de un cultivo sano es la higiene, un riego equilibrado, aire fresco y, sobre todo, tu observación constante. Una planta fuerte y bien cuidada siempre estará mejor preparada para defenderse por sí sola de cualquier amenaza. Como pueden ver, amigos, el secreto no está en sembrar los pimientos lo antes posible. La clave para obtener plántulas fuertes y sanas es crear las condiciones perfectas en cada una de las etapas, desde la selección de la semilla hasta el endurecimiento de la planta. Un inicio más tardío, pero en el momento exacto, sumado a una iluminación adecuada, el uso de estimulantes y una buena nutrición, da resultados que superan por mucho a esa hibernación forzada en una ventana oscura durante el invierno. Con este método, sus plantas no crecerán estiradas ni débiles. Al contrario, serán robustas, con un sistema radicular potente y hojas de un verde intenso,
listas para un arranque espectacular, ya sea en el invernadero o a campo abierto, y asegurar así una cosecha abundante. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si estos consejos les han sido útiles, no olviden darle like y suscribirse al canal para descubrir más secretos para su huerta. Y por supuesto, activen la campanita para que sean los primeros en recibir nuestras notificaciones. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos trucos piensan probar primero este año? O quizás tienen su propio secreto para acelerar el crecimiento de sus pimientos. Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Vamos a compartir conocimientos y a ayudarnos entre todos.